San Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. El capítulo 15 de San Lucas tiene, si mal no recuerdo, 4 parábolas que están más o menos relacionadas, o hay una correlación entre ellas. Yo empezaría con la definición de perdido o perderse. Es que se salió de su ruta y no sabe regresar a su destino. Esa es la definición de estar perdido, el que se sale de ruta, y que además no sabe cómo regresar a su destino, que no tiene la capacidad de volver por sí mismo, por su conocimiento, por sus habilidades, a ese lugar. Alejarse es distanciar, ¿sí? Es llevar a alguien o algo lejos o muy lejos. La diferencia, estar perdido es diferente. Yo quisiera que viéramos esa perspectiva, la diferencia de estar perdido o estar alejado. El que está perdido no tiene la capacidad de volver a su camino original, volver a su ruta, está perdido. Y el que se aleja, sí, el que se aleja no es un asunto de conocimiento, el que se aleja es un asunto de actitud, de poner distancia intencionalmente, ¿de acuerdo? Ok. Con esa perspectiva de lo que es estar perdido y lo que es estar alejado, que pudiera parecer igual, no, se perdió. A lo mejor no se perdió, a lo mejor se alejó, no tenerlo presente o no saber dónde está. Y no sé dónde está. ¿Porque se perdió o porque se alejó? ¿Sí? Si se perdió, pues no tiene la capacidad de regresar. Hay que ir por él. Si se alejó, si tiene la capacidad de regresar. No sé si tenga que ir por él o esperar que entienda y regrese. Es un área un poquito gris, pero hay una diferencia. La semana antepasada, no la pasada, les decía un proverbio que muy conocido. Hay camino, dice 14:12 de Proverbios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es que normalmente las malas decisiones no se presentan como caminos de muerte. Una mala decisión no se presenta como, mira, aquí hay una mala idea, hoy tengo una mala idea. No, dices, tengo una buena idea, hoy se me ocurrió algo, se me hace que sí iba a funcionar. No, normalmente las malas decisiones se presentan casi como caminos de libertad, como caminos de prosperidad. Los malos caminos también es cierto que pueden iniciar en casa. Y ese es un punto bien interesante. Que un mal camino se inicie en casa. Esto es, no que la casa sea un mal camino, no que el hogar sea un mal lugar, ¿de acuerdo? Pero de que de ahí se puede partir hacia un mal lugar, un mal destino, sí es cierto. Y aunque pueda sonar curioso, también es cierto que pudiéramos perdernos o alejarnos, déjenme decirlo desde esa perspectiva, en casa. Y entonces, desde cierta perspectiva, podemos iniciar caminos de muerte desde nuestro propio hogar, ¿sí? Y bueno, hay una parábola que nos deja ver eso. San Lucas capítulo 15, la conocemos, el 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y fíjate, dice aquí, les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es una parábola muy conocida, la hemos platicado mucho. Sin embargo, regresaba a mí estas semanas con esa perspectiva, porque si bien es cierto que hemos hablado de ella, también pensaba, bueno, es que vamos terminando el año, de alguna manera es un tiempo de reflexión, es un tiempo de analizar, oye, qué pasó, qué hicimos a principio de año, qué tenía planeado emprender, qué no se logró, qué sí se logró, y a final de cuentas se trata de no repetir errores. Recuerdo mucho una expresión de Roge, decía de alguien, dice, pues cumple 45, pero como si fueran 30, decía, porque los últimos 15 años ha repetido y repetido y repetido y repetido el año. Repetir los errores es repetir el año. Bueno, haciendo un análisis con madurez, con perspectiva, pues es un tiempo de reflexión. Y sí, decir, bueno, pues que las fiestas no nos lleven excesos que nos distraigan de la reflexión. En esta parábola, el padre es una prefiguración de Dios. Y sí, los hijos pudiéramos estar representados en los hijos. Y bueno, es importante considerar que aún cerca del padre podemos tomar malas decisiones. Y ese es un punto bien interesante, porque el hijo pródigo está bajo la cobertura del padre. Y dentro de la cobertura del padre, toma la decisión de alejarse del padre.
Ya les he dicho, el error del hijo a veces como que nos distrae, lo vemos como un error, porque tal vez en nuestra cultura, si te dice mi hijo, oye, pa, me vas a heredar, todavía no me muero y ya estás esperando. O sea, esa es nuestra cultura es mío, es mío, es mío, es mío, y es mío hasta que me muere, es mío y no se te ocurra pedírmelo. Ese es muy de nuestra cultura, en esta cultura no. Y conozco casos de personas que han heredado y han puesto a los hijos, mira, aquí está, aquí está y aquí está, y dispongan de ellos pues para que se ayuden ahorita que están empezando. Y es una perspectiva de pronto diferente. En esta cultura el disponer de los bienes no era un error. A veces vemos el gran error del hijo pródigo fue pedirle a su padre, ¿cómo se atreve? No, no es un error pedirle al padre. No es un error, dame la parte de los bienes que me corresponde. Si hubiera sido un error, el padre hubiera dicho, no, mijo, estás cometiendo un error, eso no está bien, espérate. No, no es un error pedirle al padre, no es un error disponer de los bienes del padre y no es un error que el padre nos dé. Al menos no en esta cultura, no en esta perspectiva. En la nosotros habría que valorarlo, pero no. Y luego, les da el error, ya les he dicho, el error está en juntándolo todo, se fue lejos. Alejarse de la cobertura del padre. Y ahí es donde tenemos que ver. Porque dentro de casa se pueden emprender caminos de muerte. Porque él emprendió el camino de muerte desde la casa. Vaya, el primer paso, dice por allá, les dice ahorita, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero ese primer paso, porque a lo mejor no sé, como cuando te tropiezas, pues allá te caíste, pero el tropiezo empezó acá. De esas que tropiezas con una piedra y 2, 3 manotazos y para cuando cueras, allá fuiste a dar. No sé si alguna vez han visto en carretera y se ve una línea negra, 2 líneas negras oye, pues aquí fue donde empezaste a frenar, aquí hiciste el amarrón. El impacto fue 50, 100 metros, pero el amarrón fue aquí. Entonces, ese primer paso de muerte no sabe a paso de muerte. Esa primera decisión, no, mira, diste un paso y pues no, hay caminos que al hombre le parecen derecho, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es camino de muerte. Y de alguna manera es un camino de muerte para este personaje. Y ese primer paso lo dio en casa. Dentro de casa y dentro de la cobertura del padre tuvo una mala idea. Y aquí se vuelve un mensaje generacional, donde tenemos que advertir a nuestros hijos y a nuestros nietos, oye, espérame, aún en casa, aún en terreno de salvación, aún en tierra de prosperidad, aún en casa de amor, se pueden tomar malas decisiones. Y puedes emprender camino de muerte. Entonces tienes este personaje, este hijo, le llamamos el hijo pródigo, que de alguna manera toma una mala decisión, aún cerca de la cobertura del padre, y se va lejos de la cobertura del padre. Me viene a la mente este otro personaje, Caín. Bueno, es un personaje muy, muy dramática esa historia, muy triste la historia de Caín allá en el Génesis, pero ese personaje que le parece una buena idea ofrecer algo que no debía ofrecer. Está complicado verlo en nuestra perspectiva de la distancia, pero esa enemistad que resulta con su hermano, pues inició con una inspiración. Se le ocurrió hacer lo que quería hacer y se le ocurrió dar lo que quería dar, y a él le pareció una muy buena idea, pues sin embargo no era una buena idea. Y hay que tener mucha capacidad de la autocrítica. El seguir aceptando, espérame, no todo lo que se te ocurre es una buena idea, no todo lo que entra a tu cabeza es una buena idea. Se necesita la intervención de alguien que sí sepa. Bueno, en este caso él tiene una mala idea dentro de casa y toma una mala decisión dentro de casa y emprende camino de muerte dentro de casa. Pero no es el único, porque si continúas viendo la historia, en el verso 25, bueno, ya conoce la historia, va, vive perdidamente, comete un error, pero no es donde quiero verlo. O sea, la parte del arrepentimiento es muy bonita. No, en el 15:25. Y su hijo mayor, porque no era el único hijo, tal vez es el que llama más la atención en nuestra cultura, ese que se va y desperdicia el dinero. Y no, espérame. Y está el otro. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, oye, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido, y jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No has tomado porque no has querido. Digo, no vine ahí, pero de alguna forma está implícito. No has tomado porque no has querido. Si tú ves el pasaje desde un principio, les repartió.
Sí. De entrada le dice aquí, ha gastado tus bienes. Mira, ya no eran sus bienes, ya se lo había dado, hizo mal uso de lo que le dio de acuerdo, pero no está agarrando los bienes del padre, eran los propios y es señalable que tomó lo que le correspondía, hizo mal uso de lo que le dieron, de acuerdo. Pero no son los bienes del padre, no en ese momento, fueron del padre. Pero ese personaje está enojado y no quiere entrar. Y se queja. Espérame, tampoco has tomado. Es un personaje que no dispone. Por un lado tienes un personaje que dispone y hace mal uso, lo cual es un error, pero también tienes otro personaje que no toma y se enoja, y en ese sentido, pues caramba, ambos están en el error. Pareciera que ambos están perdidos o alejados, voy a decirlo. Ambos. Uno por alejarse del padre y el otro por también alejarse del padre. Claro, uno se aleja de la cobertura físicamente y el otro se aleja de la cobertura vaya, aún físicamente porque sigue en la casa, vamos a decirlo así, pero aún está extraviado, aún está alejado. Si me dejan decirlo de esta manera, uno se perdió fuera de casa y uno se perdió en la casa, pero ambos están en el error. Y vuelvo a lo mismo. Hay caminos que no le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Uno va y se equivoca afuera y el otro se equivoca adentro. Y al final tienes dos hijos alejados. Dos hijos que se alejan de la cobertura de su padre dentro de casa. Uno físicamente y el otro emocionalmente. Dos hijos que se pierden la instrucción de su padre. Dos hijos que no saben disfrutar lo que su padre les ha dado. Y en ese sentido, vaya que a veces Dios ha dispuesto paz para nosotros, armonía para nosotros, consejo para nosotros, señalamiento de camino para nosotros, y lo ha dispuesto, y pues de pronto pudiéramos no estarlo tomando. Uno se va y se pierde fuera, y el otro se queda y se pierde adentro, pero ambos están en la misma situación, y no es coincidencia ese capítulo, ese dicho que habla de también está la moneda perdida. En el mismo capítulo está la parábola de la moneda perdida. Pero en la parábola de la moneda perdida, el padre se va y la busca, o la mujer representada la busca. Y también en ese mismo capítulo está la parábola de la oveja perdida. Y también en ese pasaje, el pastor, en este caso, va y busca la oveja y encuentra la oveja y la regresa. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, la oveja está perdida, no tiene la capacidad de regresar. Y la moneda está perdida, no tiene la capacidad de regresar. Y ahí es donde me preocupa, allí justo ahí digo, caramba, si estoy perdido, el Padre va a ir por mí. Pero si estoy alejado, pudiera ser que no. No quiero estar alejado. Porque el alejamiento ya tiene que ver con mi conciencia. El alejamiento no tiene que ver con mi ignorancia, el alejamiento tiene que ver de pronto con mi ambición, o con mi egoísmo, con mi cerrazón, con mi necedad. Y en el alejamiento estoy expuesto. O sea, la oveja fueron por ella. Y digo, la moneda, pues vas a decir, es un metal. Ahí no tiene conciencia, no tiene pies. Bueno, pero aún así, en el mismo capítulo habla y deja entrever 4 parábolas. De algo perdido y de algo alejado. Y cuando vemos algo perdido, ten la seguridad de que si estás perdido, el Padre va a ir por ti. Pero si te alejas, no sé, perdido por mis miedos y perdidos por mis frustraciones y perdido, yo no sé, por el quehacer de la vida y terminé confundido. Bueno, Señor, líbrame. Dice una expresión del salmista David, libra de mis pecados que me son ocultos, porque de pronto pudiéramos inconscientemente cometer un error. Y yo lo entiendo. Líbrame, o sea, es que no me di cuenta, dije algo y cuando acordé, pero no fue intencional. El alejamiento sí. Ese alejamiento que resulta de caminos que lucen como oportunidad, pero que su fin es camino de muerte. Y ahí vuelvo a lo mismo. Podemos estar en la cobertura y en la cobertura tomando malas decisiones que yo te garantizo, ¿no? Ya voy a la iglesia, ya no me voy a equivocar, ya hago oración, no me voy a equivocar, ya lo leo, no me voy a equivocar. Hombre, estamos totalmente expuestos. Y el Padre, pues de pronto yo pudiera cuestionarlo, oye, pues si estás viendo que estoy cometiendo un error, ¿por qué no? No, espérame, enseñanza tienes. Ejemplo tenemos. Si aún con enseñanza y con ejemplo decidimos alejarnos en nuestros propios razonamientos, pues siempre me he cuestionado, ¿y por qué el padre no fue? Seguramente sabía o podía investigar dónde estaba el hijo, sin embargo el padre está esperando.
que vaya, que experimente, que se dé cuenta, que compare, y entonces regrese, y cuando regresa pues lo recibe. Pero no me quiero ir por ahí, quisiera dejar esto porque pues que yo te diga, qué padre, Dios tan bueno, que no importa lo que hagas, cuando te regreses te va a abrazar. Pues sí, pero no se trata de eso, ¿no? Que yo sé que si mis hijos se equivocan van a regresar y los voy a recibir, pero a lo mejor es que no se equivoquen. La verdad es que yo quisiera que no se equivocaran, y nosotros creo que coincidimos, no queremos que nuestros hijos se equivoquen. No queremos que acaben con patrimonios enteros y que regresen por un abrazo. No es lo que queremos para nuestros nietos. Queremos que el patrimonio permanezca. Y no me refiero a lo económico, me refiero a los valores que hemos dado con ellos. Y que no pasen por sufrimientos y que no tengan que mendigar lo indispensable. Y es, bueno, hablarles de esto. No te alejes, porque alejarse no es perderse. Si te pierdes, voy a ir por ti. Si te alejas, no sé, sí debo ir por ti. Si te pierdes, ten por seguro que nuestro Dios va a ir por nosotros. Porque eso me deja ver en la Biblia. Si te alejas, si la altivez, porque sí dice la Biblia que al humilde abraza, pero al altivo mira de lado. O sea, si la altivez te lleva a tomar caminos que parecen derechos, pero por fin el camino de muerte, pues bueno, pues dale. Y esa es la parábola de dos personas que se alejan de su padre, metido en un capítulo que habla de lo que se pierde, y lo que se pierde, Dios va. Lo que se aleja, pues se aleja. Y claro, ambos los hacen tener razón y ambos experimentan y ambos aprenden, pero sí me deja una lección, sí me deja un mensaje. Pudiéramos alejarnos y ese primer paso darlo desde adentro. O nuestros hijos pudieran de pronto alejarse de ese primer paso y tenemos que decir, oye, espérame, ese primer paso no lo vas a notar, no vas a detectar que su primer paso es un paso a la distancia. Es un paso que no lo vas a notar, ese primer paso, ese primer grado no lo notas, ni el segundo ni el tercero, pero para cuando acuerdes ya estás lejos de donde debías estar. Y en el alejamiento estás expuesto, como la naturaleza nos ha enseñado. Es en la comunidad donde tenemos posibilidad de fortalecernos y de salir, pero también se puede alejar. Está el muchacho, pues no se fue, pero está en su cuarto y no sale y no habla y no contesta y todo el tiempo y alejado desde adentro. Uno alejado desde adentro, otro alejado desde afuera. Y no había internet ni dispositivos en aquellos años, pero vaya que el alejarse es una posibilidad. ¿Cuál fue el error? Bueno, del mayor se fue lejos. Y del menor también se fue lejos. Uno se alejó a la distancia y otro se alejó en sus pensamientos y no supo descubrir que su padre también le había heredado y que también podía disponer. No era capaz de reunirse con sus amigos. Dice, oye, ni siquiera un cabrito con mis amigos. Pues alejado de su padre y alejado de sus propios amigos. Cuando acuerdas, el trabajo te absorbe. Te absorbe. Y de pronto, oye, ¿hace cuánto no? Un cafecito y una cenita con aquel. Y no, es que el trabajo. No estás disponiendo de los bienes. Digo, uno fue y malgastó. Y el otro no usó. Al final ambos eran pobres. Uno pobre sin dinero y otro pobre con dinero, pero al final eran pobres, eran carentes, ambos alejados, uno desde afuera, otro desde adentro, y eso no nos deja una lección. Hay caminos que parecen derecho, pero el fin es camino de muerte, y pudiéramos alejarnos físicamente o emocionalmente de nuestro padre y de su cobertura, o de nuestros hijos. Al final tenemos que decir, no te alejes, porque de alguna forma no perdamos de vista que Dios le habla a nuestros hijos a través de nosotros. Y eso nos debe de poner en la posición del lugar que nos corresponde. Interlocutores, sacerdotes, diría la Biblia, de nuestro hogar, para evitar que se alejen. Si se pierden, ahí vamos. Que no se alejen. Se lo dejo ahí de reflexión para cerrar el año con reflexión. ¿De acuerdo?